Saludos a todos, por aquí les habla María Andreina Blanco y en esta oportunidad me tocó hablarles sobre los derechos humanos. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna, de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional, color, religión, lengua o cualquier tipo de condición. Los derechos humanos nos pertenecen por igual a todos. Como sabemos, son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Estos derechos rigen la manera que los individuos viven en sociedad y se relacionan entre sí, al igual que sus relaciones con el Estado y las obligaciones del Estado con él. Las leyes relativas de los derechos humanos exigen que los gobiernos hagan determinadas cosas y les impidan hacer otras. Las personas también tienen responsabilidades, así como hacen valer sus derechos, deben respetar los derechos de los demás. Ningún gobierno, grupo o persona individual tiene derecho a llevar a cabo ningún acto que vulnere los derechos de los demás. En Venezuela, el artículo 31 de la Constitución nos dice que toda persona tiene derecho en los términos establecidos por los tratados, pactos y conversaciones sobre derechos humanos, ratificados por la República, a dirigir peticiones o quejas ante los órganos internacionales creados por tales fines, con el objeto de solicitar el amparo a sus derechos humanos. Los principios de los derechos humanos. Los derechos humanos se rigen por cinco principios normativos, que serían la libertad, la igualdad, la dignidad, así como la justicia y el bien común. Cabe destacar que los dos primeros son concebidos a título universal y la mayor parte han considerado la libertad como un valor supremo. Es por ello que la organización del Estado debe estar orientada a la consecución de fines o objetivos concretos de carácter social. Debe procurar no solo de la legitimación institucional que proviene de la conservación y cumplimiento del marco legal, principios de legibilidad, imparcialidad y transparencia, sino que también de lo que podría denominarse la legitimación de la productividad, entendida como la valoración de la acción gubernamental en la provisión de bienes y servicios públicos brindados por los ciudadanos. Valoración que debe responder a los criterios de evaluación de los aceptados socialmente, que es la equidad, eficiencia, eficacia, pertenencia y calidad, y en la que debe respaldarse la capacidad de las instituciones públicas para satisfacer las necesidades sociales y obtener la efectividad en sus actuaciones y interacciones con la sociedad y las peticiones que esto demanda en resguardo a sus intereses y sus derechos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento que sirve de plan de acción global para la libertad y la igualdad, protegiendo los derechos de todas las personas, en todos los lugares. El 10 de diciembre del año 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue adoptada por las Naciones Unidas, ONU, como respuesta a los actos ultrajantes ocurridos durante la Segunda Guerra Mundial. Los derechos humanos son la base de la libertad, la justicia y la paz. La declaración contiene 30 derechos que pertenecen a todas las personas y que nadie nos puede arrebatar. Los derechos que se incluyeron siguen siendo la base del derecho internacional de los derechos humanos. Incluyen el derecho a no ser sometido a tortura, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la educación y el derecho a buscar y recibir asilo. La declaración incluye derechos civiles y políticos, como los derechos a la vida, a la libertad de expresión y a la vida privada. También incluye derechos económicos, sociales. No puede haber distinción de ninguna clase, como raza, color, sexo, orientación sexual o identidad de género, idioma, religión, opinión política o de cualquier otro tipo de origen, nacional o social, fortuna, nacimiento y cualquier otra situación. Los derechos humanos en Venezuela están garantizados en la Constitución del 1999. En el ámbito constitucional venezolano, se debe precisar que la Constitución establece a lo largo un amplio marco de protección a los derechos humanos, entre los cuales están el derecho a la nacionalidad y la ciudadanía, derechos civiles, derechos políticos, derechos sociales y de las familias, derechos culturales y derechos educativos, derechos económicos, derechos de los pueblos indígenas y los derechos ambientales.
Los derechos humanos en Venezuela están garantizados en la Constitución del 1999. En el ámbito constitucional venezolano, se debe precisar que la Constitución establece a lo largo un amplio marco de protección a los derechos humanos. Instituciones nacionales como la Defensoría del Pueblo están para defender los derechos de los ciudadanos frente al Estado o frente a la administración pública, de tal manera que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela tiene una gran importancia. Esto también nombra otro tipo de instituciones como es el Ministerio Público, el cual funciona bajo la dirección y responsabilidad del Fiscal General de la República, entre los cuales están el derecho a la nacionalidad y la ciudadanía, derechos civiles, derechos políticos, derechos sociales y de las familias, derechos culturales y derechos educativos, derechos económicos, derechos de los pueblos indígenas y los derechos ambientales. Y se define como una institución de rango constitucional, a la cual ha sido conferida la atribución. Muy buenos días, profesor y compañeros de clase. Somos el equipo número 5 y nos tocó el primer tema. El tema está relacionado con los derechos humanos que ya mis compañeras lo desarrollaron en las intervenciones pasadas. Soy Franklin Ruiz y me tocó hablar de la interculturalidad, que se refiere al diálogo y a la convivencia armoniosa entre distintas culturas, respetando y valorando la diversidad de cada una de ellas. La interculturalidad promueve respeto a las diferentes culturas, reconociendo que no existe una única forma correcta de vivir, sentir y pensar. La interculturalidad es necesaria para superar las barreras y prejuicios culturales que puedan generar conflictos y discriminación. Al promover diálogos y la comprensión, se pueden fomentar una convivencia pacífica y enriquecedora entre las diferentes culturas, lo que permite un desarrollo sostenible y equilibrado de las sociedades. También es importante en la actualidad, debido a la reciente diversidad cultural que se está experimentando en muchas partes del mundo, producto de la globalización y las migraciones. En mi opinión, tal es el caso de Venezuela, con nuestros compatriotas que están cada vez más llevando nuestra cultura alrededor del mundo. Cada vez más personas tienen contacto con otras culturas y es necesario que sepan cómo interactuar y respetarlas para evitar conflictos. Además, la interculturalidad puede generar nuevas oportunidades de desarrollo económico y social, como el turismo cultural o el intercambio de ideas tecnológicas entre sociedades diversas. Sin embargo, para que sea efectiva es necesario que se fomente desde todos los ámbitos de la sociedad, incluyendo el educativo, político y económico. También es necesario e importante todos los actores involucrados que estén dispuestos a respetar y valorar las diferentes culturas de los demás y aprender de ellas. Para mí esto implica, por supuesto, abandonar los prejuicios y estereotipos que limitan nuestra capacidad de entendimiento y convivencia con personas de otras culturas, y está demostrado con el tema, por supuesto, de la xenofobia que han vivido quienes por necesidad han tenido que emigrar. También les voy a hablar del pluralismo, que se refiere a la coexistencia y reconocimiento de diversas opiniones ideológicas, culturales y formas de vida en una sociedad. Es un valor fundamental de la democracia moderna que permite una convivencia pacífica y respetuosa entre personas con diferentes visiones del mundo. Nuestro país, por supuesto, ha tenido excelentes aportes del pluralismo en toda Sudamérica, impulsando intercambios en materia educativa y deportiva. Un gran ejemplo de esto
es la Universidad Iberoamericana del Deporte, en nuestro estado Cojedes. En el ámbito político, el pluralismo implica la existencia de partidos políticos, organizaciones y movimientos sociales que representan a diferentes sectores de la sociedad y que pueden expresar sus puntos de vista en la toma de decisiones públicas. En el contexto social, el pluralismo implica el respeto a la diversidad cultural, la convivencia de diferentes tradiciones y formas de vida. Para mí, en resumen, el pluralismo es un valor fundamental de la democracia moderna que reconoce la diversidad como una riqueza para la sociedad y promueve el respeto y la convivencia pacífica entre diferentes grupos y sectores de la sociedad. La tolerancia, la inclusión y el diálogo son elementos clave en la construcción de un sistema político social basado en el pluralismo. Hasta aquí es toda mi intervención. Muchas gracias.